Nunca creí en el zodiaco, ni en horóscopos, tampoco en cartas astrales, hasta que un caso me lo restregó en la cara. Todo comenzó hace 6 meses, en mi misma ciudad. 11 personas, 11 escenas de crimen, 11 horrores, o algo peor. Me asignaron los casos por separado. En apariencia, no tenían relación. El carnicero. El primero fue un hombre detenido tras una pelea en un bar. Atacaba con un cuchillo de carnicero. No gritaba, no insultaba, solo sonreía. Cuando se pararon la pelea, su contrincante estaba irreconocible. El forense dijo algo que nunca olvidaré. Prácticamente ninguna herida era necesaria. Todo fue un exceso. El devorador. La segunda era una abogada, una mujer que nadie podía abandonar. Todas sus parejas desaparecieron después de vivir con ella. Los vecinos decían que se amaban demasiado. En su casa encontraron el refrigerador lleno, muy lleno, no de comida, de sus parejas. El imitador. El tercero fue imposible de describir. A todas sus víctimas les arrebató el rostro. Cada testigo habló de un culpable distinto, una voz distinta, un gesto distinto. Su expediente estaba lleno de nombres falsos, incluso su firma cambiaba. Cuando lo enfrentamos, solo dijo: ¿Cuál de todos quieres que yo sea? La Madre Negra. La cuarta era una maestra. Un día no permitió que sus alumnos regresaran a casa. Cerró puertas con llave, atrancó ventanas. Es por su bien, decía. El mundo es peligroso. Cuando la policía logró abrir el salón, los niños no se movieron. Estaban pálidos, apenas respiraban, apenas vivían. Pero ya no tenían alma. El rey podrido. El quinto era un influencer famoso, siempre transmitiendo en vivo. Al principio eran retos, bailes y felicidad. Pero cuando los números bajaron, empezaron a llegar invitados. Era gente de la calle, hambrienta, rota. Él prometía dinero, pero los humillaba. Los hacía suplicar, reírse de sí mismos. En el último video terminó con un cuerpo mirando directo a la cámara. Nadie pudo cerrar la transmisión. Nadie podía dejar de mirar. El purgador. El sexto era un conserje meticuloso, ordenado, pulcro. Tenía listas, listas interminables. Marcaba errores ajenos como si fueran manchas visibles, solo para él. Nunca gritó, nunca corrió. Decía que no dañaba a personas, solo imperfecciones. Cada escena estaba limpia, demasiado limpia. Sin sangre visible, sin señales de lucha, como si alguien hubiera corregido la realidad. En la última escena encontramos una frase escrita con ceniza. Si nadie corrige, todo se pudre. No había huellas, no había rastros, solo orden. Después desapareció. No supimos si huyó, no supimos si se escondió. Simplemente terminó su trabajo. El juez ciego. El séptimo era un exmilitar. Decidía destinos en las sombras, sin ver rostros, sin escuchar súplicas. Para él, todos eran culpables de algo. Grababa sentencias en audio y luego tiraba del gatillo. No es personal, decía, solo es equilibrio. El enterrador. El octavo no dejó cuerpos. Confesó cientos de crímenes, personas borradas de la vida de otros, como si nunca hubieran existido. En su casa encontramos una libreta, cientos de nombres tachados. Nunca hubo evidencia, nunca supimos dónde estaban los cuerpos, como si él decidiera cuando alguien ya no merecía ser recordado y desaparecía. El hereje. La novena era una doctora, rompía todo lo que tocaba, no por ira,
por placer. Rondaba varios hospitales. Si existe, debe romperse, decía. Si no sangra, no es real. Cuando la detuvimos, solo sonreía. El cobrador. El 10º era un prestamista. Solo cobraba deudas, favores, silencios. No se preocupaba por mancharse las manos. Cuando alguien no podía pagar, cobraba y la deuda cambiaba de nombre. Familias enteras cayeron por promesas hechas muchos años atrás. El náufrago. El 11º fue uno de los más difíciles. Él mismo no sabía quién era. No recordaba a quién pertenecían todas las cosas que tenía. Una bodega llena de objetos. Un recuerdo por cada ataque. Cuando lo encontramos, estaba solo. Su bodega inundada. Decía escuchar voces, órdenes, llamados. Ningún caso estaba conectado entre sí. Ninguno se conocía. Incluso no vivían cerca. Pero había un detalle. Todos los crímenes fueron un día 12. Todas las escenas tenían una vela negra encendida, idéntica. Busqué respuestas por todos lados. Curas, monjes, psicólogos, psiquiatras, incluso criminales y otros policías. Nada. Hasta que un día tocó a mi puerta don Joaquín. Sé que estás en medio de un caso que no entiendes, me dijo, y creo que necesitas ver algo. Sacó un libro viejo, cubierto de polvo. Al abrirlo me mostró unas hojas amarillentas, viejas. Contenían los 12 signos del zodiaco. No necesito el horóscopo de estos criminales, respondí. Él solo negó con la cabeza. Así como existe el zodiaco del cielo, existe el zodiaco negro. Cambió la hoja. Me enseñó un zodiaco diferente, oscuro, tétrico. Este no se basa en estrellas. Es un reflejo torcido del zodiaco común. Ellos no nacieron así. Se activaron. Esto no se hereda, no se predice y no se elige. Solo despierta cuando alguien cruza su límite. Me mostró uno por uno, ligándolo a cada crimen. Al final me dijo, falta uno. ¿Sabes quién falta? El testigo. Y esto nos dice que hay un crimen por pasar. Me entregó el libro y sin decir más desapareció. A partir de ahí no volví a dormir igual. Empecé a notar ciertos detalles, pequeñas decisiones, pensamientos que antes no tenía. Miraba a la gente, la analizaba. Y ahí veía fallos, grietas, debilidades. No sentía odio, sentía claridad. Una mañana me desperté más cansado de lo normal. Llegué a la oficina. La puerta estaba cerrada con llave. Nadie había entrado. Sobre mi escritorio, una vela negra encendida, idéntica a la de todos los casos. En mi silla, un símbolo hecho con ceniza. No sentí miedo, pero todo encajó. No eran 11 casos aislados, eran 11 piezas. Y al parecer, yo era la última. Yo era el testigo, el que observaba, el que documentaba, el que esperaba el momento exacto, el que no actúa hasta que lo entiende todo. Recordé lo que dijo don Joaquín. Esto no se hereda, no se elige. Se activa cuando alguien cruza su límite. Y al parecer yo crucé el mío. Mi vista se nubló. Desperté horas después en el suelo de la comandancia. Tierra en las manos, ceniza bajo las uñas. No recuerdo haber salido. No recuerdo haber hecho llamadas. No recuerdo haber jalado el gatillo. Pero todos los expedientes estaban cerrados oficialmente. Todos los sospechosos murieron esa misma noche. Accidentes, ajuste de cuentas. Nadie encontró relación, excepto yo. Hoy, 6 meses después, ya no investigo.
Ya no persigo sombras, solo escribo, observo, espero. Porque cada día 12, una vela negra se vuelve a encender sola. Y esta vez, no sé si estoy esperando un crimen o si alguien ya empezó a observarme a mí. Bienvenidos a este episodio de La Calavera Nocturna. Hoy hablaremos sobre el zodiaco. El zodiaco no nació como entretenimiento, nació como una forma de entender el caos. Los primeros registros vienen de Babilonia, alrededor del siglo V a.C. Los astrónomos babilonios dividieron el cielo en 12 partes iguales, de 30 grados cada una. No por magia, por cálculo. Después los griegos lo adoptaron, y fue Claudio Ptolomeo, en el año 150 después de Cristo, quien lo formalizó en su obra Terabiblos, uno de los textos astrológicos más influyentes de la historia. Pero aquí empieza lo interesante. En la antigüedad, los signos no eran solo rasgos de personalidad, eran arquetipos de destino, y cada arquetipo tenía una versión luminosa, y a veces una destructiva. En la tradición hermética y gnóstica se habla de algo llamado el doble astral. La creencia decía que cada ser humano tiene una versión reflejada en el plano invisible. No un demonio, no un espíritu, un reflejo distorsionado de su propia virtud. En textos medievales vinculados a la astrología esotérica, se hablaba de los decanatos oscuros, 36 divisiones menores del zodiaco asociadas con entidades sombrías. No eran demonios bíblicos, eran energías humanas exageradas. Por ejemplo, el valor podía volverse furia, la justicia podía volverse castigo, el orden podía volverse obsesión. No es exactamente un zodiaco negro como el que acabamos de hablar, pero la idea de la sombra zodiacal existe en tradiciones ocultistas, y eso lo vuelve inquietante. Desde hace miles de años, el ser humano mira al cielo buscando respuestas. Las estrellas nos prometieron orden en el caos, 12 signos, 12 caminos, 12 personalidades que supuestamente explican quién eres y quién serás. Tal vez tu signo no dice quién eres, tal vez solo dice qué tan cerca estás de convertirte en otra cosa. Porque todos tenemos un reflejo oscuro esperando activarse. Dicen que el diablo está en los detalles, por lo que hoy traemos algunos datos insólitos y raros. El asesino del zodiaco fue real. Entre 1968 y 1969, en California, un asesino serial firmaba sus cartas con el símbolo del zodiaco. Enviaba criptogramas a periódicos. Nunca fue identificado oficialmente. Su símbolo, un círculo con una cruz. La conexión con astrología era parte del terror psicológico que sembraba. En la Edad Media, la astrología influía en juicios. En la Europa medieval, había cortes que consultaban astrólogos antes de tomar decisiones importantes. Incluso se registraron casos donde se argumentaba que la posición de los astros había influido en la conducta del criminal. No absolvían, pero sí lo consideraban. Estudios modernos. Algunos estudios criminológicos del siglo XX intentaron encontrar correlación entre signos y conducta criminal. El resultado no fue concluyente, no existe evidencia científica sólida que relacione los signos del zodiaco con criminalidad. Pero la mente humana sí responde a arquetipos, y cuando alguien cree que es algo, a veces actúa como tal. Eso es psicología, no astrología. El efecto Forer. En 1948, el psicólogo Bertram Forer hizo un experimento. Entregó a sus estudiantes un análisis de personalidad, supuestamente acorde a cada uno. Todos lo calificaron como extremadamente preciso. Pero había un detalle. Todos recibieron el mismo texto. Eso demuestra que los humanos nos identificamos fácilmente con descripciones generales. Y si eso funciona con rasgos positivos, imagínate con sombras. El zodíaco negro no necesita existir en el cielo.
existe en la mente humana. No son estrellas, son límites emocionales. Cada signo oscuro que narramos el día de hoy solo es una distorsión psicológica real. El narcisismo extremo, como el rey podrido, el trastorno obsesivo, como el purgador, la disociación, como el náufrago, la justicia al extremo, como el juez ciego, o el apego posesivo patológico, como el devorador. No son monstruos mitológicos, son nuestras versiones descontroladas, y eso a veces da más miedo. Este fue un episodio más de La Calavera Nocturna. El problema no es creer en el zodiaco. El problema es ignorar nuestra propia sombra. Porque no se activan por destino, se activan por acumulación. Todos tenemos un límite, todos tenemos una grieta. Y todos tenemos algo que podría romperse. La pregunta no es cuál es tu signo. La pregunta es ¿cuánto falta para que cruces tu línea? Hasta la próxima y cuidado con lo que está en la oscuridad.